La forma en que obtenemos esta cuantificación de las canciones es a través de la API de Spotify, que dada una canción nos devuelve las features de audio según las mediciones de Spotify. Spotify tiene modelos de Machine Learning que nos devuelven estos números, eso hay que tenerlo en cuenta. Y además nos devuelve lo que sería un promedio, eso es lo que menciona, pero no dice cómo está hecho, de los datos a lo largo de la duración de la canción. Entonces, algunas de las cosas que nos traen son estas, no son todas las features de audio que nos trae la API. Hay algunas que son más objetivas, por así decirlo, como el tempo de una canción, la duración, y otras que no son tan objetivas. Por ejemplo, la Valence, que es una muy interesante porque tiene que ver con lo que es sentiment analysis. Entonces esta feature en particular nos dice qué tan positiva o negativa es una canción, la música en sí, digamos. Y vemos que eso está muy embebido y acoplado con cuestiones culturales. Nosotros en la mentoría tuvimos que hacer 4 prácticos. Los primeros 2 eran más o menos libres, donde nosotros nos teníamos que plantear una pregunta de investigación y a modo de investigadores y investigadoras independientes, armar un dataset para poder responder esa pregunta. Entonces, yo cuando vi estas features, lo primero que me llamó mucho la atención son estas cosas más subjetivas. Que nos trae la API de Spotify, y esta fue la pregunta que me planteé. ¿Cómo se comporta Spotify con las canciones experimentales? O sea, que tienen que ver con esta cuestión de la música como campo de investigación y de experimentación expresiva. ¿Puede la API de Spotify describir una canción experimental? Comete errores. Los errores son como significativos y son como realmente es un problema o son despreciables los errores. Y mi conclusión, después de armar un dataset con muchas canciones experimentales, alrededor de 200, lo que descubrí es que yo encontré clasificaciones o datos erróneos para todas las features que yo elegí analizar, que son las que yo consideré las más subjetivas. Y esto, a mí la conclusión que yo saqué de esto y que sigo sacando es que estos números que nosotros traemos de la API que uno espera que cuantifiquen la experiencia de una canción, no son objetivos. De hecho, son muy ideológicos. El hecho de que la API de Spotify se comporte bien con canciones hegemónicas, con canciones que pertenecen a la industria cultural, es un componente ideológico de los datasets que construimos a lo largo de la mentoría, por el hecho de que nosotros construimos el dataset a partir de los datos de Spotify. Entonces lo fuimos arrastrando, tal vez un poco ciegamente, en todas nuestras investigaciones. Y esto es algo a tener muy en cuenta porque es casi, ¿cómo se dice? No se puede corregir porque corregirlo implicaría ir canción por canción poniendo un número, que es una labor un poco sobrehumana,
Y para darle un par de ejemplos de errores que encontré, yo tenía muchas canciones de lo que es el dodecafonismo, canciones atonales, que tienen un background de lo que es la teoría musical muy fuerte, en donde se presentan, donde se intentan experimentar nuevas formas de componer música, que una persona que está muy metida o que conoce mucho de lo que son los productos de la industria cultural, cuando las escucha, las percibe como negativas, como, por así decirlo, creepy. Y esto mismo lo pude ver en los datos que te da Spotify, las percibe como negativas y además no fue capaz de interpretarlas como instrumentales. Cuando son muchas piezas son orquestrales, digamos, no tienen voz, y Spotify no fue capaz de interpretar eso. En otros ejemplos, analicé rap experimental, y la API de Spotify no logró identificar la presencia de voz y le pareció que era una canción instrumental. Eso es para dar un par de ejemplos de lo que encontré. Sobre todo esta feature de Valence, que es la más problemática en lo que yo encontré.